Imagina que entras en un supermercado mañana por la mañana. Los estantes de verduras están medio vacíos. Las manzanas han desaparecido. Las fresas, los calabacines, las almendras, imposibles de encontrar. El café, el chocolate, los aceites vegetales, etiquetas de producto agotado donde quiera que pongas los ojos. No es el escenario de una guerra ni de una catástrofe nuclear. Es simplemente el mundo sin abejas. Lo que hace verdaderamente aterrador este panorama es que quizás no seríamos capaces de reconocer el momento exacto en que comenzó la cuenta atrás. Sin explosión, sin alerta. Solo un silencio progresivo en los campos. Un zumbido que se apaga estación tras estación y estantes que se vacían sin que nadie comprenda por qué. 3/4 de todos los cultivos alimentarios del mundo dependen directa o indirectamente de los polinizadores. Y las abejas aseguran la parte más decisiva e irreemplazable de ese trabajo. Retirar las abejas de la ecuación no es perder un servicio agradable, es retirar el motor de una maquinaria que miles de millones de seres humanos utilizan cada día sin pensarlo. No estamos al borde del abismo, ya hemos empezado a deslizarnos hacia él. Este tema es uno de los que merece que nos detengamos de verdad, y esa es exactamente la razón de ser de este canal. Si estás aquí por primera vez, suscríbete y activa la campana. Cada semana nos sumergimos juntos en los temas que la ciencia hace fascinantes. Entonces, ¿quiénes son realmente estas criaturas de las que depende una parte tan grande de nuestra alimentación? Para comprender lo que representan, hay que remontarse muy atrás. Hace unos 100 millones de años, la Tierra era un lugar profundamente diferente. Los dinosaurios dominaban los continentes. Los bosques estaban compuestos principalmente de coníferas, helechos arborescentes y colas de caballo gigantes. Plantas que se reproducían por el viento, por las esporas, por la gravedad. Un mundo verde y silencioso, sin flores. Luego ocurrió algo extraordinario. Las plantas con flores, las angiospermas, hicieron su aparición. Su emergencia no fue una simple evolución botánica, fue una revolución ecológica que iba a rediseñar la superficie entera del planeta. Esas primeras flores necesitaban un transportador. El viento podía dispersar el polen, pero era ineficiente, aleatorio. Hacía falta algo más preciso, más fiable. Ahí es donde entran en escena los antepasados de las abejas. Esos antepasados no eran las pequeñas trabajadoras doradas que conocemos. Eran avispas carnívoras pertenecientes al grupo de los Crabronidae, que cazaban otros insectos para alimentar a sus larvas. La transición hacia el vegetarianismo no se produjo en un día. Los paleontólogos suponen que comenzó por accidente. Al cazar insectos que se alimentaban de flores, esas avispas regresaban al nido cubiertas de polen. Las larvas empezaron a ingerirlo. Progresivamente, a lo largo de millones de generaciones, el polen se convirtió en una fuente de proteínas por derecho propio, suficientemente rica, suficientemente abundante para reemplazar a la presa viva. Es una de las transiciones alimentarias más espectaculares de la historia evolutiva de los insectos. De un carnívoro que cazaba presas vivas a un recolector de polen. Este cambio fue acompañado de profundas transformaciones anatómicas. Las avispas depredadoras tienen cuerpos lisos, aerodinámicos para la caza. Las primeras abejas, en cambio, desarrollaron pelos ramificados y plumosos, que capturaban y retenían los granos de polen con una eficacia formidable. Un cuerpo liso no recoge nada. Un cuerpo cubierto de estas microestructuras es una máquina viviente de recolección de polen. Los fósiles de estas primeras abejas fueron hallados en ámbar del Cretácico, especialmente en Birmania. La pieza más antigua identificada con certeza, la Melitosphex burmensis, data de aproximadamente 99 millones de años según los análisis isotópicos realizados sobre esos ámbar birmanos. Ya muestra las características intermedias entre la avispa y la abeja, una criatura a medio camino entre dos mundos, en el preciso momento en que la evolución apostaba por las flores. Esa apuesta resultó ser la más rentable de la historia de la vida en la Tierra. Las flores y las abejas coevolucionaron durante decenas de millones de años, tirando cada una de la otra hacia una complejidad creciente. Las flores desarrollaron colores, formas, fragancias, señales específicamente calibradas para atraer a las abejas. Las abejas desarrollaron sentidos capaces de descifrar esas señales con una precisión asombrosa. Una relación que, con el tiempo, literalmente coloreó nuestro planeta. Las praderas floridas, los bosques frutales, los jardines, todo eso es el producto de esta alianza milenaria. Al final del Cretácico, el asteroide que eliminó a los dinosaurios también devastó gran parte de los ecosistemas terrestres.
Pero las angiospermas y las abejas sobrevivieron. En el nuevo mundo que emergió, prosperaron a una velocidad extraordinaria. El Paleógeno vio una explosión de diversificación. Hoy se contabilizan más de 20.000 especies de abejas en el planeta, colonizando casi todos los entornos terrestres, desde las zonas árticas hasta los desiertos áridos. Para entender por qué las abejas hacen este trabajo mejor que cualquier otra criatura, hay que observar muy de cerca su cuerpo. El cuerpo de una abeja no es simplemente un insecto, es una herramienta de polinización de una sofisticación absoluta, moldeada a lo largo de millones de generaciones. Comencemos por las patas. En la abeja doméstica, Apis mellifera, las patas posteriores llevan lo que se denominan cestas de polen o corbículas. Son estructuras huecas, bordeadas de pelos rígidos y curvados que forman una bolsa natural. Cuando una abeja liba una flor, agrupa el polen humedecido con saliva y néctar, forma pelotillas compactas y las carga en estas cestas. Una sola abeja puede transportar hasta la mitad de su propio peso en polen en un solo viaje. La lengua, la probóscide, es otra maravilla de ingeniería. Larga, tubular, capaz de extenderse mucho más allá de la cabeza, puede alcanzar el fondo de flores inaccesibles a otros insectos. Su superficie está cubierta de minúsculos pelos que captan la información química de cada flor visitada. La abeja degusta y analiza al mismo tiempo que se alimenta. El sistema visual de las abejas supera lo que nuestros ojos pueden percibir. Ven en el ultravioleta, una gama de longitudes de onda invisible al ojo humano. Y muchas flores han desarrollado patrones ultravioletas en sus pétalos, guías visuales que dirigen a las abejas con precisión hacia el néctar y el polen. Lo que nosotros vemos como un pétalo amarillo uniforme, una abeja lo percibe como una pista señalizada, con zonas coloreadas que indican el camino exacto hacia el recurso. La coevolución no es solo anatómica, es visual, codificada en frecuencias lumínicas que únicamente los socios de este antiguo contrato pueden descifrar. La memoria espacial de las abejas ha dejado perplejos a los científicos durante mucho tiempo. Una libadora puede alejarse de su colmena varios kilómetros, visitar centenares de flores y regresar con una precisión infalible. Aunque el viento haya cambiado, aunque el paisaje se haya modificado ligeramente. Investigaciones llevadas a cabo especialmente por equipos británicos y alemanes en los años 2000 demostraron que las abejas poseen cristales de magnetita en varias partes de su cuerpo, incluyendo el abdomen y la cabeza, partículas biológicas sensibles al campo magnético terrestre, que funcionan como puntos de referencia de navegación complementarios a la información visual y olfativa. Cuando este sistema de navegación se ve perturbado por campos electromagnéticos artificiales o por pesticidas que afectan al sistema nervioso, las abejas ya no encuentran el camino de regreso. Parten y no regresan. Es una de las hipótesis más serias para explicar un fenómeno del que hablaremos más adelante. El cerebro de una abeja pesa apenas 1 miligramo. Sin embargo, experimentos publicados especialmente en la revista Science han demostrado que las abejas son capaces de comprender el concepto de cero, una abstracción matemática que solo dominan unos pocos animales en la Tierra, entre ellos los primates y los cuervos. También pueden aprender tareas observando a otras abejas y transmitir esos aprendizajes a sus congéneres. Una forma rudimentaria de cultura, en un cerebro que cabe en la cabeza de un alfiler. Este cuerpo, compacto, multifuncional, ultrasensible, es el resultado de un diálogo milenario entre una planta que necesitaba ser polinizada y un insecto que necesitaba alimentarse. Ese diálogo dio lugar a algo mucho más grande que los dos socios juntos. Pero el cuerpo solo no es suficiente. La abeja no trabaja sola. Trabaja en el marco de una estructura social que es, en muchos sentidos, una de las formas de organización colectiva más sofisticadas de todo el reino animal. La colmena se comporta ella misma como un organismo vivo. Una colonia de Apis mellifera puede contar hasta 60.000 individuos en plena temporada. 60.000. Imagina 60.000 individuos tomando decisiones coordinadas, sin jefe, sin jerarquía central, sin plan emitido desde ningún despacho. Es sin embargo lo que ocurre en cada colmena activa, cada día, durante toda la temporada cálida. La colmena está estructurada en castas. La reina, solo una por colonia en condiciones normales, es el único miembro capaz de poner huevos fecundados. Puede producir hasta 2.000 al día en el pico de la temporada. Su vida se extiende varios años, mientras que una obrera solo vivirá unas pocas semanas en verano, agotada por la intensidad del trabajo. Los zánganos, los machos, solo tienen una función: aparearse con nuevas reinas. No liban, no defienden la colmena, no producen cera. Cuando llega el otoño y los recursos escasean, las obreras los expulsan literalmente de la colmena para economizar las provisiones invernales.
Las obreras pasan toda su vida cambiando de rol según su edad. En los primeros días tras su nacimiento, limpian las celdillas. Luego se convierten en nodrizas, produciendo jalea real para las larvas. Después pasan a la construcción, segregando cera desde glándulas abdominales especializadas. Más tarde, guardan la entrada de la colmena. Hacia la tercera semana de su vida se convierten en lipadoras, el trabajo más exigente, el que las gastará hasta la muerte. Una obrera de verano muere a menudo con las alas literalmente desgarradas por millones de aleteos. Esta progresión no es asignada por ningún comandante. Emerge de señales químicas, las feromonas, que circulan permanentemente por la colonia. La reina produce una sustancia llamada sustancia real, que inhibe el desarrollo de los ovarios de las obreras y regula su comportamiento. Cuando la reina envejece o desaparece, esta señal se debilita y la colonia reacciona criando nuevas reinas en celdas reales, alimentadas exclusivamente con jalea real. Nadie toma esta decisión, emerge de forma colectiva, distribuida, autoorganizada. Carl von Frisch recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1973 por descifrar algo que nadie creía posible, el lenguaje de las abejas. Demostró que las lipadoras que regresan de una fuente de alimento ejecutan una danza, la danza de meneo o waggle dance, que codifica con una precisión asombrosa 3 informaciones simultáneas: la dirección de la fuente respecto al sol, la distancia a recorrer y la calidad del recurso encontrado. El ángulo de la danza respecto a la vertical corresponde al ángulo entre la colmena, el sol y la fuente. La duración de la fase de meneo corresponde a la distancia. La intensidad de la danza señala la riqueza del yacimiento. Estudios posteriores analizaron miles de danzas y pudieron reconstruir con precisión el mapa de los territorios de libación de colonias enteras, sin seguir jamás a una sola abeja en el campo. No es una metáfora llamar a esto un lenguaje. Es un verdadero sistema de comunicación simbólica abstracta, capaz de transmitir información sobre un lugar que el emisor ha visitado, pero que el receptor nunca ha visto. La toma de decisiones colectiva alcanza su cima en un fenómeno particular, el enjambrazón. Cuando una colonia se vuelve demasiado populosa, se divide. La vieja reina parte con aproximadamente la mitad de las abejas para fundar una nueva colonia. Pero, ¿dónde instalarse? Las exploradoras parten en busca de lugares, regresan y bailan para señalar los sitios potenciales. Otras abejas inspeccionan los lugares indicados y vienen a su vez a bailar por los que les parecen mejores. Progresivamente, mediante un proceso de votación danzada, las preferencias convergen hacia un único lugar, generalmente el mejor disponible. Ninguna abeja tiene autoridad para imponer su elección. La decisión sube de abajo hacia arriba, por acumulación de señales, hasta que se forma un consenso. Investigadores en informática y robótica se inspiran directamente en este mecanismo para diseñar algoritmos de decisión distribuida en sistemas de inteligencia artificial. Lo que millones de años de evolución han producido en un enjambre de insectos, los ingenieros del siglo XXI buscan reproducirlo en redes digitales. La colmena no es una metáfora de organización, es un modelo funcional de inteligencia colectiva y su eficiencia se basa en algo esencial. Cada individuo confía en la señal antes que en su intuición personal. En un mundo donde las decisiones humanas colectivas fracasan a menudo por falta de esa confianza, hay algo humillante en ver a 60.000 insectos lograr allí donde nosotros titubeamos. Todo esto, esta organización prodigiosa, esta navegación milimétrica, este lenguaje coreografiado, sirve a una función que quizás aún no hemos medido en su justo valor. Lo que las abejas hacen por el planeta va mucho más allá de lo que hacen por nuestros supermercados. En el condado de Merced, en California, a principios de primavera, los almendros florecen durante centenares de kilómetros. Millones de árboles blancos hasta donde alcanza la vista. Cada año, miles de colmenas son transportadas desde todos los estados de Norteamérica en camiones enteros para cumplir un trabajo que nada más puede hacer. Sin ese desplazamiento masivo de abejas, los almendros florecen y no dan nada. Dave Hackenberg era uno de esos apicultores que hacía ese viaje desde hacía décadas. En noviembre de 2006, aparca su camión en Florida, abre sus colmenas tras un transporte rutinario y se encuentra con algo que nunca había visto en 40 años de oficio. Las colmenas están vacías, sin cadáveres, sin signos visibles de enfermedad, solo panales de miel intactos, larvas abandonadas y el silencio. Decenas de miles de abejas desaparecidas, como si hubieran decidido, colectivamente, no volver jamás. Llama a otros apicultores, lo mismo, una y otra vez. En pocas semanas, los informes se acumulan desde Florida, Pensilvania, California, Arizona.
luego desde Europa, luego del resto del mundo. Los científicos dan un nombre a este fenómeno: Colony Collapse Disorder, el síndrome de colapso de colonias. Pero antes de llegar a eso, hay que comprender lo que las abejas hacen realmente para que su desaparición sea tan catastrófica. El estante de frutas vacío en un supermercado es la superficie visible. Lo que se deteriora por debajo es mucho más profundo. Los biólogos tienen una forma de medir la importancia de una especie en un ecosistema. Observan lo que ocurre cuando se la retira. Para la mayoría de las especies, la cascada de consecuencias es lenta, difusa. Para las abejas es inmediata y espectacular. Más de 3/4 de las especies de plantas con flores cultivadas en el mundo dependen de la polinización animal para reproducirse. Entre todos los polinizadores, mariposas, moscas, escarabajos, murciélagos, aves, las abejas aseguran con mucho la parte más fiable de este trabajo. No porque sean las únicas que liban, sino porque lo hacen con una constancia floral que los demás insectos no tienen. Una abeja permanece fiel a una especie de flor por viaje. No mezcla el polen de la amapola con el del manzano. Esta fidelidad es la condición del éxito de la polinización. Pero eso no es lo peor de lo que perdemos. Lo peor está en los bosques, en las praderas salvajes, en los ecosistemas que nadie gestiona, donde ningún apicultor transporta sus colmenas. En esos espacios, las abejas silvestres, solitarias en su mayoría, polinizan los árboles frutales salvajes, los frutos del bosque, los arbustos con flores que alimentan a los pájaros, los roedores, los ciervos, los osos. Suprimir esta polinización y los bosques no mueren de un día para otro, envejecen, dejan de renovarse. Los árboles adultos siguen viviendo durante décadas, pero cuando caen, nada toma su lugar. El bosque se vacía lentamente, silenciosamente, desde dentro. Con la desaparición de los frutos y los frutos del bosque silvestres, los animales frugívoros disminuyen. Luego los depredadores que los cazan. Luego los descomponedores que dependen de las carcasas. Luego la calidad del suelo, porque la biodiversidad microbiana está ligada a la diversidad vegetal en superficie. Una colmena vacía en un campo de flores no es un problema apícola, es el primer dominó de una cadena que se extiende por continentes. Investigadores que han estudiado la extinción de los polinizadores en ecosistemas experimentales observaron algo contraintuitivo. La biodiversidad vegetal colapsa antes incluso de que las plantas individuales mueran. Las especies raras, las que dependen más estrechamente de polinizadores específicos, desaparecen primero. Con ellas desaparecen los insectos que les estaban asociados. Luego las aves que se alimentaban de esos insectos. El empobrecimiento es invisible a primera vista, hasta el momento en que ya no lo es. Lo que estos científicos comprenden en sus parcelas experimentales, los seres humanos de otras civilizaciones lo habían comprendido empíricamente, mediante la observación milenaria. De ello habían extraído una conclusión que nuestra época ha olvidado. La abeja no es un insecto útil. La abeja es sagrada. En el antiguo Egipto, la abeja era el símbolo del Bajo Egipto, una de las dos tierras que el faraón unificaba bajo su reinado. El jeroglífico de la abeja, transliterado BJT, designaba el Bajo Egipto en la propia titulatura real. Figuraba en los sellos de los faraones, en las columnas de los templos, en los cartuchos reales. No como decoración, sino como emblema de soberanía legítima. Gobernar Egipto era gobernar la tierra de la abeja. La miel, en este contexto, no era un dulce, era una sustancia sagrada, asociada a los dioses y a la eternidad. Los templos de Ra mantenían colmenas en sus recintos. Se creía que las abejas habían nacido de las lágrimas del dios Sol caídas sobre la tierra. Cada abeja, una lágrima divina condensada en vida. La miel era ofrecida a los dioses, utilizada en los ritos funerarios, aplicada sobre las heridas de los guerreros. En la antigua Grecia, la abeja era la guardiana de los misterios. En Éfeso, las sacerdotisas de Artemisa llevaban el título de Melisa, la abeja. Eran las intermediarias entre el mundo de los mortales y el de los dioses. La abeja aparecía en las monedas de Éfeso, señal de que su imagen valía algo, en el sentido más literal. Aristóteles le dedicó una parte sustancial de su Historia de los animales, fascinado por su organización social. Sin microscopio, sin genética, había comprendido que algo excepcional ocurría en esas colmenas. Píndaro escribía que las propias musas se alimentaban de miel. Platón contaba que las armas de los poetas inspirados eran abejas que libaban los jardines celestiales. La miel cruzaba fronteras, entre lo divino y lo humano, entre los vivos y los muertos. En Roma, Virgilio dedicó todo el cuarto libro de sus Geórgicas a las abejas.
una obra de una riqueza poética y una precisión naturalista sorprendentes para la época. Describe la vida de la colmena como un modelo de ciudad ideal, donde cada individuo trabaja por el bien común. Para Virgilio, la colmena era una lección política tanto como natural, la prueba viviente de que una sociedad ordenada y productiva podía existir y que su destrucción sería una catástrofe moral tanto como material. Al otro lado del Atlántico, los pueblos mesoamericanos habían desarrollado una relación particular con la abeja sin aguijón, Melipona bichei, que no produce veneno. Para los mayas, esta abeja estaba asociada a Amu-Zencab, el dios de las abejas y la miel. Colmenas domesticadas en troncos de árboles vaciados se conservaban en espacios sagrados. La miel entraba en rituales de fertilidad, ceremonias de paso, ritos guerreros. Lo que resulta llamativo en esta convergencia de civilizaciones, egipcia, griega, romana, maya, es que todas habían llegado a la misma intuición fundamental. La miel no es solo nutritiva, está fuera del tiempo. No se pudre. En un mundo donde todo se descompone, donde todo se consume y desaparece, la miel permanece. Para civilizaciones que buscaban señales de lo divino en la naturaleza, esta permanencia era una revelación. La explicación química de esta permanencia tuvo que esperar a la ciencia moderna para ser plenamente descifrada. 3 mecanismos se acumulan en un tarro de miel y se refuerzan mutuamente. Primer mecanismo: el contenido en agua. La miel correctamente madurada contiene menos de 17% de agua. Es tan poco que las bacterias y los hongos no pueden desarrollarse, en competencia por el agua con moléculas de azúcar que la capturan mucho más eficazmente que ellos. Un desierto químico para cualquier microorganismo. Segundo mecanismo: la acidez. El pH de la miel se sitúa alrededor de 4. La mayoría de las bacterias patógenas prefieren un entorno próximo a la neutralidad. En un medio tan ácido, su metabolismo se ralentiza o se detiene por completo. Tercer mecanismo, el más fascinante. Las propias abejas fabrican un desinfectante. Producen una enzima, la glucosa oxidasa, que al contacto con el oxígeno y la glucosa del néctar genera peróxido de hidrógeno, la misma sustancia que se utiliza para desinfectar heridas. En pequeñas cantidades continuas, la miel produce su propio agente antibacteriano, de forma permanente, mientras esté expuesta a la humedad. Un sistema autorrenovable, integrado en la propia química de la sustancia. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en 1922, entre los tesoros y las provisiones funerarias había jarras de miel. Los análisis confirmaron que algunas todavía podrían haberse consumido, 3 milenios después de haber sido selladas en una cámara funeraria. Arqueólogos que trabajaban en yacimientos georgianos de Asia Central descubrieron recipientes con miel datados de varios milenios, microbiológicamente estéril en el análisis. Los médicos de la antigüedad no conocían la química del peróxido de hidrógeno, pero observaban los resultados. El papiro Ebers, uno de los documentos médicos más antiguos conocidos, prescribe la miel para las infecciones de heridas, las quemaduras y las úlceras gástricas. Los soldados griegos llevaban miel en sus campañas, no para alimentarse, sino para curar las heridas de combate. Esta sabiduría empírica fue redescubierta por la medicina moderna. La miel de manuka, producida en Nueva Zelanda por abejas que liban un arbusto particular, contiene una concentración elevada de un compuesto llamado metilglioxal, que amplifica sus propiedades antibacterianas muy por encima de la miel ordinaria. Hoy se utiliza clínicamente en heridas crónicas, quemaduras graves e infecciones resistentes a los antibióticos. En una época en que la resistencia bacteriana a los tratamientos convencionales se convierte en una crisis sanitaria mundial, los hospitales regresan hacia una sustancia que los faraones utilizaban milenios antes del descubrimiento de la penicilina. Esto es lo que las abejas producen. Una sustancia que atraviesa el tiempo, que desafía la biología, que las civilizaciones han venerado y que la medicina moderna reaprenderá a utilizar. Esto es también lo que casi perdimos, bruscamente, sin previo aviso. Volvamos a Dave Hackenberg y a sus colmenas vacías de noviembre de 2006. Los apicultores que lo contactaron en las semanas siguientes tenían todos el mismo relato. Colonias fuertes en septiembre, derrumbadas en noviembre. Sin depredadores, sin signos evidentes de enfermedad. Solo abejas que partían y no volvían. El fenómeno no era enteramente nuevo. Colapsos misteriosos habían sido reportados esporádicamente a lo largo del siglo XX, descritos bajo diferentes nombres. La enfermedad de las islas, la enfermedad de las abejas desaparecidas, el colapso otoñal. Pero lo que ocurrió en 2006 tenía una magnitud sin precedentes.
En los Estados Unidos solos, entre 30 y 90% de las colonias de algunos apicultores colapsaron en un solo invierno. Las estimaciones sitúan la pérdida en más de 1.000 millones de abejas en ese único periodo. Los entomólogos formaron grupos de trabajo de urgencia. El Colony Collapse Disorder recibió una definición formal: desaparición rápida de la mayoría de las abejas adultas de una colmena, dejando atrás a la reina, la cría, las reservas de alimento. Sin cadáveres en el exterior, sin señal de ataque de depredadores, sin causa inmediatamente identificable. Este último punto era el más desconcertante: la ausencia de cadáveres. En todas las enfermedades conocidas de las abejas, los cuerpos se acumulan. Aquí las abejas no morían en la colmena. Partían y simplemente no regresaban, como si algo hubiera roto su capacidad de encontrar el camino de regreso. Sistemas de navegación defectuosos en cerebros de 1 miligramo, a escala planetaria. Las primeras hipótesis brotaron en todas las direcciones: un virus desconocido, un parásito, un hongo, una combinación de patógenos. Los investigadores analizaron muestras de colmenas colapsadas con las herramientas más modernas: secuenciación genómica, análisis proteómico, cribado virológico. Lo que encontraron complicó la tarea mucho más allá de lo que esperaban. En las abejas de las colmenas colapsadas no había un patógeno, había una multitud: virus, parásitos, hongos, todos presentes simultáneamente, a niveles superiores a los observados en colonias sanas. Eso no respondía a la pregunta. La ampliaba. ¿Por qué esas colonias y no otras? ¿Por qué en ese periodo preciso? ¿Por qué las abejas silvestres parecían menos afectadas que las abejas de cría en algunos lugares? Los años que siguieron a 2006 fueron una carrera contra el reloj para desenredar una madeja de causas que se resistía a simplificarse. Lo que los investigadores comenzaron finalmente a comprender era mucho más sombrío que la idea de un único virus que identificar y combatir. En 2012, en un laboratorio del Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Versalles, un investigador llamado Michael Henry coloca una abeja bajo observación. Acaba de administrarle una dosis ínfima de un insecticida, una cantidad tan pequeña que no la mata. La abeja se desplaza, parece normal, pero cuando la libera en el campo y la sigue gracias a un chip RFID fijado en su tórax, algo ocurre. Sale a libar. No regresa. No porque haya muerto en el camino, porque ya no sabe dónde está la colmena. Henry repite el experimento una y otra vez. El resultado es idéntico cada vez. Una dosis que no mata, pero que corta la navegación. El cerebro de la abeja recibe las señales del campo magnético, registra los puntos de referencia visuales, pero ya no puede ensamblarlos en un mapa coherente. Da vueltas en círculo, se agota, muere en el suelo de un campo desconocido, a unos pocos kilómetros de su colmena, sin poder volver. La publicación en la revista Science crea una onda de choque en la comunidad científica. No es una causa nueva lo que Henry acaba de identificar, es un mecanismo que conecta, por primera vez con una claridad experimental, las pérdidas masivas de colonias a una clase de pesticidas ya ampliamente extendida en los campos de todo el mundo: los neonicotinoides. Estos insecticidas aparecieron en los años 90. Su principio es elegante desde el punto de vista de la agroquímica. En lugar de ser pulverizados sobre los cultivos y afectar a todo lo que pasa, se aplican directamente sobre las semillas. La planta los absorbe al germinar, los integra en sus tejidos y se vuelve tóxica desde dentro. Los insectos plaga que la muerden se ven afectados. En teoría, los polinizadores que se limitan a libar el néctar y el polen estarían menos expuestos. En teoría. El problema, el que los investigadores tardaron años en delimitar, es que los neonicotinoides también migran al polen y al néctar. No a concentraciones letales, a concentraciones subletales, suficientes para desorientar, suficientes para alterar la memoria, suficientes para romper la navegación sin matar jamás a la abeja en el acto, lo que explica la ausencia de cadáveres en las colmenas colapsadas. Mark Ferret es apicultor en la Beauce desde hace 20 años. Sus colmenas están colocadas al borde de vastos campos de colza, dorados en primavera, y ha visto colapsar sus colonias 2 años seguidos sin comprender por qué. En 2009, hace analizar el polen que sus abejas traen de vuelta. Los resultados llegan con rastros de clotianidina, un neonicotinoide de la familia de los que Henry estudiará 3 años después. Las concentraciones son bajas, muy por debajo del umbral de mortalidad aguda establecido por las autoridades reguladoras. Pero Ferret ya no tiene dudas sobre lo que ve en sus colmenas. Se une al colectivo de apicultores franceses que llevan años batallando para que se reconozca este vínculo que las instituciones tardan en admitir oficialmente.
Este retraso no es ningún misterio. En el pico de su difusión, los neonicotinoides representaban más de un cuarto del mercado mundial de insecticidas, una cuota que se ha reducido desde las prohibiciones europeas, pero que sigue siendo considerable a escala mundial. Son sustancias sobre las que industrias enteras, modelos agrícolas enteros, han sido construidos. La resistencia a su prohibición no es solo comercial, es estructural. Los propios agricultores están atrapados en esta lógica. Sin protección química de las semillas, los rendimientos caen. La alternativa no es sencilla, no es gratuita. En 2018, la Unión Europea prohíbe el uso exterior de los 3 principales neonicotinoides, imidacloprid, clotianidina, thiamethoxam, para los cultivos al aire libre. Una victoria parcial. Estas sustancias siguen utilizándose en los invernaderos y algunos países obtuvieron exenciones temporales. La batalla no ha terminado, simplemente ha cambiado de terreno. Sin embargo, los neonicotinoides son solo una parte de la ecuación. El Colony Collapse Disorder probablemente no está causado por un único factor. Es un síndrome, en el sentido médico preciso del término, una constelación de causas que se suman, se refuerzan y acaban superando las capacidades de resistencia de una colonia ya fragilizada. Uno de esos factores es un ácaro del tamaño de una cabeza de alfiler, Varroa destructor. Su nombre lo dice todo. Originario de las abejas asiáticas Apis cerana, Varroa cruzó la barrera de especie hacia Apis mellifera en los años 50 durante traslados comerciales de colmenas. Apis cerana convive con este parásito desde hace milenios y ha desarrollado, por selección natural, comportamientos de higiene colectiva precisos. Las obreras detectan las celdillas infestadas por su olor, las descapsulan y eliminan a las larvas de ácaros antes de que lleguen a madurez. Este comportamiento denominado VSH, Varroa Sensitive Hygiene, mantiene las poblaciones del parásito bajo control en las abejas asiáticas. Apis mellifera, domesticada y seleccionada por los humanos por otras cualidades, ha perdido en gran medida esta capacidad a lo largo de los siglos. No tiene ninguna respuesta conductual eficaz frente a un parásito que nunca ha encontrado en su propia evolución. Varroa se desliza en las celdillas de cría justo antes de que sean operculadas. Se reproduce sobre la ninfa en desarrollo. Se alimenta de su hemolinfa y transmite de paso una serie de virus, entre ellos el virus de las alas deformadas, que produce exactamente lo que su nombre indica: abejas que nacen incapaces de volar. Una colonia fuertemente infestada ve declinar regularmente su población de adultos sanos hasta el colapso. Hoy, Varroa está presente en prácticamente todos los continentes, en prácticamente todas las colonias de abejas domésticas. Los apicultores lo combaten con acaricidas aplicados con precisión, en el momento adecuado para no contaminar la miel. Una guerra perpetua, costosa, nunca definitivamente ganada. A esto se suma la desaparición de los hábitats. Las abejas silvestres, centenares de especies, solitarias en su mayoría, que viven en madrigueras subterráneas, grietas de madera, tallos huecos, necesitan 2 cosas: flores para alimentarse y espacios no perturbados para anidar. Los paisajes agrícolas modernos les ofrecen cada vez menos de ambas. El monocultivo ofrece una abundancia brutal durante unas pocas semanas, luego un desierto alimentario durante meses. Una abeja solitaria que ha construido su nido cerca de un campo de colza puede alimentarse en mayo. En junio, las flores se han acabado. En julio, el campo es una alfombra de tallos muertos. Si la siguiente planta no está al alcance, la colonia no sobrevive al siguiente invierno. Este fenómeno de hambre estacional entre floraciones es uno de los factores más subestimados en los debates públicos sobre el declive de las abejas. Se habla de los pesticidas, de los parásitos, del cambio climático. Se habla menos del simple hecho de que el paisaje rural europeo ha perdido, a lo largo del siglo XX, una proporción considerable de sus setos, sus prados floridos, sus márgenes de campos no cultivados. Todos esos espacios intersticiales que constituían la red de seguridad alimentaria de los polinizadores entre 2 grandes floraciones. El cambio climático añade una capa adicional de desincronización. Las abejas ajustan su ciclo de vida a las floraciones. Las reinas comienzan a poner cuando las temperaturas suben. Las primeras lipadoras salen cuando se abren las primeras flores. Esta sincronía, afinada durante millones de generaciones, descansa sobre señales climáticas estables. Primaveras más cálidas que adelantan las floraciones varias semanas, inviernos más suaves que hacen salir a las abejas demasiado pronto y luego heladas tardías que las matan. Los desfases se acumulan. Una planta que florece 2 semanas antes de que sus polinizadores estén listos no será polinizada, no dará fruto. Ante todo esto, han comenzado a surgir respuestas. Algunas provienen de las instituciones, de las leyes.
otras vienen de lugares más inesperados. En la provincia de Sichuan, en China, los huertos de perales de la región de Hanyuan perdieron sus abejas silvestres en el transcurso de las últimas décadas del siglo XX, víctimas de un uso intensivo de pesticidas y de la destrucción de los hábitats naturales. Los perales seguían floreciendo, pero sin polinizadores ya no daban frutos. Entonces los habitantes comenzaron a polinizar los árboles a mano. Cada primavera, hombres, mujeres y niños escalan las ramas cargadas de flores blancas, con pequeños pinceles de pelo animal o tampones de plumas, y transfieren el polen de flor en flor. Familias enteras pasan semanas encaramadas en los árboles, realizando lo que millones de abejas harían en pocos días. Estas imágenes, siluetas humanas en árboles en flor, pincel en mano, cumpliendo el trabajo de insectos que ya no existen, se han convertido en una de las ilustraciones más poderosas de lo que significa concretamente un mundo sin polinizadores. No una metáfora, no un escenario hipotético, una realidad cotidiana, en valles de montaña, donde familias calculan si tendrán suficientes brazos en primavera para polinizar suficientes árboles para sobrevivir al siguiente invierno. La eficiencia no tiene comparación. Una sola colonia de abejas puede polinizar en un día lo que decenas de personas lograrían a mano en varias semanas. La polinización manual, por más minuciosos que sean los trabajadores, sigue siendo menos eficaz que la de las abejas, porque no reproduce la constancia floral, esa fidelidad a la especie que hace tan productiva la polinización por las abejas. Es este cuadro, esas siluetas en los árboles, esos pinceles pacientes, el que inspiró otra respuesta, proveniente esta vez de los laboratorios de robótica. En la Universidad de Harvard, el proyecto RoboBee produjo microrobots voladores que pesan menos de 1/10 de gramo, capaces de volar de forma autónoma. En Japón, un equipo dirigido por Eijiro Miyako equipó drones miniatura con gel iónico adhesivo recubierto de pelos de caballo, una superficie que captura y transfiere el polen al contactar con las flores. Estos trabajos fueron publicados en la revista Chem en 2017 y valieron a Miyako el premio Ig Nobel, una distinción que reconoce las investigaciones que primero hacen reír, luego reflexionar. Estas innovaciones funcionan a pequeña escala en condiciones controladas, pero sus limitaciones son inmensas. Un dron necesita energía, debe ser fabricado, mantenido, recargado, no se reproduce, no se adapta a las condiciones cambiantes del terreno, no baila para sus congéneres para indicarles dónde está la mejor floración. A escala de un solo huerto, sin hablar siquiera de los bosques silvestres o las praderas de montaña, el número de robots necesarios para reemplazar a una población suficiente de abejas sería económica y técnicamente imposible de desplegar en un futuro previsible. El propio Eijiro Miyako es el primero en decir que sus drones no son una solución. Son una demostración de urgencia, una manera de mostrar de forma concreta lo que estamos perdiendo y lo que nos costaría tener que reemplazarlo. Un robot que imita torpemente, a gran coste, lo que una abeja hace de forma natural, gratuita, sin interrupción. Las respuestas más prometedoras son las que buscan no reemplazar a las abejas, sino reconstruir las condiciones que les permiten sobrevivir. En varias regiones de Europa se han puesto en marcha programas de restauración de corredores ecológicos, franjas continuas de praderas floridas, setos y espacios no tratados que conectan entre sí los hábitats naturales fragmentados. Estos corredores no son espectaculares, son franjas de hierbas y flores silvestres al borde de las carreteras, cubiertas vegetales en las ciudades, bordes de campos dejados sin herbicida. En Francia, iniciativas de continuidades ecológicas en zonas periurbanas han demostrado que las poblaciones de polinizadores podían aumentar de manera mensurable en pocos años en zonas donde casi habían desaparecido. Estos animales no necesitan mucho para volver, necesitan que dejemos de destruirlo todo. En Brighton, en Inglaterra, una apicultora urbana llamada Sarah Wyndham Lewis instaló colmenas en los tejados de varios edificios del centro de la ciudad. Lo que sus análisis de miel revelaron sorprendió a los investigadores. La diversidad de pólenes en esa miel urbana es superior a la observada en muchas zonas rurales circundantes. Porque la ciudad, con sus jardines privados, sus parques, sus plantas ornamentales de especies variadas, ofrece una diversidad floral más rica que los campos dominados por los monocultivos. Las abejas de tejado de Londres o de París liban a veces mejor que las de los campos normandos. Este descubrimiento no es un alegato por la urbanización, es una señal sobre lo que hemos hecho a los paisajes rurales. Cuando una ciudad se convierte en un hábitat mejor para los polinizadores que el campo, algo se ha desregulado profundamente en nuestra forma de ocupar la tierra. La ciencia también trabaja sobre las propias abejas. Programas de selección buscan desarrollar estirpes de Apis mellifera naturalmente resistentes a varroa,
amplificando el comportamiento VSH que poseen las abejas asiáticas. Estas estirpes existen, funcionan. Su difusión a gran escala sigue siendo lenta, porque requiere un esfuerzo de selección y distribución que el mercado apícola no financia espontáneamente. Lo que quizás es más difícil de aceptar en esta historia es que lo sabíamos. Lo supimos muy pronto que algo no iba bien. Los apicultores lo señalaban antes de que los investigadores lo midieran. Los biólogos lo medían antes de que los legisladores lo admitieran. Las civilizaciones antiguas, que veneraban a la abeja y protegían las colmenas como bienes sagrados, comprendían intuitivamente algo que nuestra época tardó décadas en aceptar formalmente. Ciertas cosas en la naturaleza no se reemplazan, y su pérdida es irreversible. Todavía quedan lugares en el mundo donde las praderas zumban, donde las colonias prosperan, donde los apicultores encuentran sus colmenas llenas por la mañana. Estos lugares no son anomalías, son prueba de lo que aún es posible. Lugares donde la química ha sido reducida, donde los setos han sido plantados, donde alguien eligió no tratar ese campo, no arrancar esa hilera de flores silvestres, dejar pasar la estación sin intervenir. En uno de esos lugares, en algún rincón de las colinas de Provenza, una apicultora abre una colmena al amanecer de mayo. El aire huele a tomillo y lavanda. Los cuadros son pesados de miel ambarina. A la entrada de la colmena, una libadora regresa de un viaje desconocido, se posa en el tablero de vuelo y empieza a bailar. Gira, menea, indica una dirección, una distancia, una promesa. A su alrededor, otras abejas se detienen. Luego despegan, una a una, en la luz de la mañana, hacia algo que nunca veremos, que no podemos seguir, que aún no sabemos construir. Este movimiento existe desde hace 99 millones de años. Ha sobrevivido a los asteroides, a las glaciaciones, a los cataclismos que rediseñaron la superficie del planeta. Hoy depende de decisiones que tomamos en nuestros campos, en nuestros jardines, en nuestros supermercados, en nuestras asambleas. La danza continúa. La pregunta es ¿cuánto tiempo más vamos a seguir mirando sin tomar parte? Si esta historia te ha tocado, un me gusta y una suscripción permiten que otras personas la descubran.